En realidad, este video bien pudo haberse titulado Historias durante y después de las guerras, pero ya sabes que un título tan largo no engancha, así que aquí te traigo 3 historias únicas que logramos recopilar sobre experiencias impactantes relacionadas con tiempos de conflicto, tanto durante como después de los horrores de la guerra. Fue en 1999 cuando me desplegaron a Bosnia, un país que aún se estaba recuperando de la brutal guerra que lo había desgarrado unos años antes. El ambiente estaba cargado de tensiones no solo por los bombardeos recientes de la OTAN en Serbia, sino también por la incertidumbre que se respiraba en cada rincón. Fui asignado a Camp Comanche, una base militar cerca de Eagle Base, ubicada en una zona llena de vegetación espesa y colinas desoladas. Al principio, parecía una misión más: patrullar, asegurar el perímetro y mantener la vigilancia. Pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Durante las primeras semanas todo fue bastante rutinario. Las patrullas nocturnas eran largas y monótonas, y aunque a veces se escuchaban ruidos extraños provenientes del bosque, atribuíamos todo a animales salvajes o simples ruidos del entorno. Nada fuera de lo común, hasta esa noche. Recuerdo que estaba en una de las torres de vigilancia, haciendo mi turno habitual, cuando uno de mis compañeros en una torre cercana avisó por radio que había detectado movimiento. Al principio pensé que se trataba de alguna pequeña incursión, tal vez alguien intentando colarse en el campamento. Pero cuando miré por el visor nocturno, lo que vi me dejó helado. Había sombras, figuras humanas, o al menos eso parecían. Se movían lentamente cerca de las cercas, como si estuvieran inspeccionando el área. No era algo común. La forma en que se movían era demasiado errática, casi como si flotaran por el suelo. Intentamos observarlas mejor con los visores infrarrojos, pero cuanto más tratábamos de enfocarlas, más parecían desvanecerse. La confusión se apoderó de todos los que estábamos en la torre, y el ambiente comenzó a volverse tenso. Inmediatamente se organizó una pequeña unidad para investigar. Bajamos con las armas listas, avanzando en silencio hacia el lugar donde habíamos visto las figuras. Esperábamos encontrar intrusos, tal vez guerrilleros o civiles que se habían acercado demasiado. Pero cuando llegamos a las cercas, no había nadie. Ningún rastro de las figuras que habíamos visto tan claramente unos minutos antes. Incluso revisamos el terreno en busca de huellas, pero no encontramos nada. Era como si esas sombras hubieran desaparecido en el aire. El incidente quedó en nuestras mentes, pero tratamos de no darle demasiada importancia. Pensamos que tal vez había sido un error del equipo o un malentendido, aunque en el fondo sabíamos que habíamos visto algo que no podíamos explicar. Con el tiempo, las sombras volvieron, no en el mismo lugar, pero siempre cerca del campamento. A veces las veíamos moviéndose entre los árboles, otras veces en los bordes del campamento, como si estuvieran observándonos. No eran claras, nunca logramos distinguir rostros o detalles, pero siempre estaban ahí, fuera de nuestro alcance. Los nervios empezaron a afectarnos a todos. Incluso los más escépticos comenzaron a aceptar que lo que estábamos experimentando no era normal. Sin embargo, cada vez que intentábamos acercarnos a las sombras o averiguar más sobre ellas, desaparecían sin dejar rastro. Recuerdo una noche en particular. Estaba de guardia con otro compañero y las sombras aparecieron nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Podíamos verlas moviéndose justo en el borde del campamento, casi desafiándonos a acercarnos. Decidimos investigar de inmediato, informando por radio, para no perder tiempo. Nos movimos con sigilo, apagando las linternas para no alertarlas. Pero cuando llegamos al punto donde las habíamos visto, nuevamente, no había nada. La frustración y el miedo comenzaron a mezclarse en nosotros. No sabíamos si estábamos enfrentándonos a algo real o si nuestras mentes nos estaban jugando una mala pasada. Para añadir más tensión,
A la mañana siguiente, mientras revisábamos las grabaciones de las cámaras de seguridad, no había nada registrado, ninguna señal de las sombras. A pesar de que todos las habíamos visto, el equipo no había captado absolutamente nada. Eso nos dejó aún más desconcertados. Las semanas pasaron y la sensación de incomodidad creció entre nosotros. Las sombras seguían apareciendo de manera esporádica, pero cada vez que intentábamos investigar, no conseguíamos ninguna respuesta clara. Algunos de mis compañeros comenzaron a especular. Tal vez son los fantasmas de los que murieron en esta tierra, decían algunos en tono de broma, pero con una seriedad que no podían ocultar del todo. Otros afirmaban que podría tratarse de guerrilleros locales, moviéndose por el bosque y burlándose de nuestras patrullas. Pero la verdad era que ninguno de nosotros podía estar seguro. Una noche, mientras hacía mi ronda, me encontré solo en una de las torres de vigilancia. Todo estaba tranquilo, solo el sonido del viento y los ocasionales crujidos provenientes del bosque. De repente, vi algo moverse por el rabillo del ojo. Miré rápidamente hacia el perímetro y, una vez más, las sombras estaban allí. Esta vez eran más numerosas y parecían acercarse lentamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Inmediatamente informé por radio, pero mientras lo hacía, las sombras comenzaron a desaparecer, una tras otra, como si nunca hubieran estado allí. Cuando mis compañeros llegaron, no encontraron nada, solo la oscuridad y el silencio de la noche. Estaba empezando a creer que nunca encontraríamos una respuesta. Con el tiempo, las sombras dejaron de aparecer. Nunca supimos qué eran, ni por qué nos acosaban durante esas semanas. Algunos dijeron que simplemente habíamos estado demasiado tiempo en la base, que el aislamiento y el estrés nos habían hecho imaginar cosas. Pero yo sé lo que vi, y sé que no fui el único. A veces cuando pienso en esas noches en Bosnia, siento que aún hay algo que no terminamos de entender. Quizá nunca lo sepamos, o quizá simplemente no estemos preparados para conocer la verdad. Hay lugares que, sin importar cuánto tiempo pase, parecen cargados de una energía extraña, como si las huellas de lo que ocurrió en ellos no se desvanecieran del todo. Este es el caso del edificio donde trabajé hace unos años, un lugar que en su pasado había sido una morgue durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando acepté el trabajo, jamás me imaginé que el lugar tenía un pasado tan oscuro. El edificio había sido muchas cosas, primero un hospital, luego una morgue para los soldados caídos en la guerra, y con el paso del tiempo fue reconvertido en un club deportivo. Sin embargo, a pesar de sus diferentes usos, había algo en el aire que no encajaba, una sensación de incomodidad que no podías ignorar. Al principio pensé que todo estaba en mi cabeza. ¿Quién no se sentiría un poco inquieto sabiendo que trabajaba en un lugar que había sido una morgue? Pero con el tiempo, noté que no era el único que percibía algo raro. Mis compañeros también hablaban de lo extraño que se sentía estar en ciertas áreas del edificio, especialmente en el sótano, donde había estado la morgue. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, y a menudo escuchábamos ruidos que no tenían explicación. Pasos, portazos, susurros. Un día, mientras trabajaba en la oficina del sótano, tuve una experiencia que me heló la sangre. Estaba solo, revisando algunos documentos, cuando de repente sentí como si alguien estuviera detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Pensé que tal vez era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, esa sensación persistía. Me levanté de la silla, tratando de despejarme un poco, pero en cuanto me acerqué a la puerta, escuché claramente el sonido de pasos justo en el pasillo. Corrí hacia allí, pensando que algún compañero estaba bromeando conmigo, pero el pasillo estaba completamente vacío. Esa fue la primera vez que empecé a tomar en serio las historias que circulaban sobre el lugar. No era solo una sensación, había algo más. Algo que no se podía ver,
pero que estaba ahí. Con el tiempo, las experiencias extrañas se hicieron más frecuentes. En más de una ocasión, al entrar a una sala, encontrábamos las puertas cerradas de golpe, como si alguien las hubiera empujado con fuerza. Pero lo más perturbador ocurrió una noche, cuando un colega se quedó trabajando hasta tarde en la oficina del sótano. Según lo que nos contó al día siguiente, había estado concentrado en su computadora cuando, de repente, todas las luces de la sala se apagaron. Pensó que era un fallo eléctrico, algo común en el edificio viejo, pero cuando intentó encenderlas de nuevo, escuchó claramente una risa, suave pero escalofriante, proveniente de la esquina más oscura de la sala. Tras esa noche, el ambiente en la oficina cambió por completo. La mayoría de nosotros empezamos a evitar el sótano a toda costa. Incluso los más escépticos ya no podían negar que algo extraño estaba sucediendo. Algunos colegas empezaron a contar sus propias experiencias. Sombras que aparecían en las esquinas de las habitaciones, la sensación de ser observados, objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Un día, decidí que era suficiente. Ya no podía soportar la sensación constante de tensión en el lugar. Antes de irme, quise tomar algunas fotos del edificio, como recuerdo. Sin embargo, en cuanto saqué la cámara y empecé a tomar fotos del sótano, algo raro pasó. La cámara comenzó a fallar. Las imágenes que capturaba salían distorsionadas, con sombras extrañas que no estaban allí en el momento de tomarlas. En una de las fotos, se veía claramente la silueta de una persona en el fondo del pasillo, pero cuando miré de nuevo, no había nadie. Fue entonces cuando decidí pedirle ayuda a un amigo mío, alguien que siempre había dicho que tenía habilidades psíquicas. Le mostré las fotos y, sin decirle nada más, le pedí que viniera conmigo al edificio. En cuanto entramos, su expresión cambió por completo. Me dijo que podía sentir varias presencias en el lugar, pero que había una en particular que era más fuerte que las demás. Nos dirigimos al sótano, y fue ahí donde mi amigo se detuvo en seco. Me miró y me dijo: «Hay alguien sentado en las escaleras justo allí». Señaló una esquina vacía, pero para él no estaba vacía. Según su descripción, era un hombre, con ropa vieja y sucia, sentado en los escalones, fumando un cigarrillo. Me dijo que el hombre no quería irse, que estaba atado a ese lugar. Esa fue la última vez que volví al edificio. Poco después, dejé el trabajo y me mudé a otro lugar. Sin embargo, esa experiencia nunca me dejó del todo. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo ver esa escalera vacía, y me pregunto si realmente estaba vacía. Mis antiguos compañeros, al enterarse de que me iba, me hicieron un regalo de despedida, unos vales para visitar una casa embrujada. Aún no sé si lo hicieron como una broma, o si fue su forma de decirme que, en el fondo, sabían que había algo más en ese edificio de lo que estábamos dispuestos a admitir. Hay casas que, por su historia y sus paredes, parecen guardar más secretos de los que uno podría imaginar. Este es el caso de Cairnhill, una casa colonial que perteneció a mi abuela paterna durante las décadas de 1950 a 1970. La historia de Cairnhill no es una cualquiera. A simple vista, parecía una residencia normal, con su amplio jardín y su estilo antiguo que evocaba otra época. Pero el pasado que ocultaba era mucho más oscuro de lo que cualquiera de nosotros pudo imaginar. La casa, antes de convertirse en el hogar familiar, había sido un centro de interrogatorios del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Según se contaba, los soldados utilizaban el lugar para llevar a cabo interrogatorios a prisioneros, y aunque nunca se habló de manera explícita, se rumoraba que algunos de esos prisioneros no habían salido con vida de la propiedad. Esa historia me la contaron cuando era mayor, mucho después de haber pasado varios veranos de mi infancia jugando en los jardines de Cairnhill con mis primos y mi hermana,
sin tener idea de lo que había ocurrido allí antes. Recuerdo que solíamos correr y escondernos detrás de los árboles frondosos, disfrutando de la libertad que nos daba ese gran espacio abierto. Para nosotros, Cairnhill no era más que un enorme parque de juegos, pero ahora que lo pienso, hubo momentos en los que el ambiente se sentía extraño, como si alguien nos estuviera observando. En aquel entonces, no le dimos importancia. Solo éramos niños. Lo curioso es que mi madre, quien pasó un tiempo considerable viviendo en la casa, siempre decía que jamás sintió nada fuera de lo normal. Para ella, Cairnhill era solo una vieja residencia donde las cosas funcionaban de manera peculiar debido a su antigüedad. Las tuberías hacían ruidos, las ventanas chirriaban y las luces parpadeaban de vez en cuando, pero todo tenía una explicación lógica, o eso creía ella. Sin embargo, mi abuela tenía otra visión. Ella estaba convencida de que había algo más en la casa. Según me contaron tiempo después, mi abuela creía que había almas enterradas en algún lugar cercano a la entrada de la propiedad. Nunca hablaba directamente de ello, pero de vez en cuando lanzaba comentarios enigmáticos que a todos nos dejaban pensando. En una ocasión mencionó algo sobre guardianes espirituales, aunque nunca profundizó en el tema. Con el tiempo, algunos incidentes empezaron a levantar sospechas. No era nada demasiado evidente, pero los pequeños accidentes y malestares parecían afectar principalmente a aquellos que tenían algún conflicto con mi abuela. A mi tío, por ejemplo, que siempre discutía con ella, lo aquejaban dolores repentinos y caídas extrañas dentro de la casa. Nunca ocurrió nada grave, pero la sensación era de que algo o alguien estaba cuidando de mi abuela, de una manera que no podíamos ver. Uno de los relatos más inquietantes que escuché fue el de mi tío. Según él, una noche, mientras estaba en la sala, vio a unos niños corriendo por la escalera principal. Pensó que éramos nosotros, sus sobrinos, pero lo extraño es que esos niños no eran parte de la familia. Tampoco vivían en las casas vecinas. Simplemente no había niños cerca de Cairnhill que pudieran haber estado ahí a esa hora. Mi tío, nervioso, decidió investigar, pero no encontró a nadie. Con el paso del tiempo, esos pequeños incidentes se convirtieron en parte de la rutina de la familia. Nadie hablaba abiertamente de lo que sucedía, pero todos lo sabían. Cairnhill tenía una presencia, o varias, que nunca se mostraban por completo, pero que siempre estaban ahí. Mi abuela, por su parte, parecía estar en paz con todo eso. Como si, de alguna manera, esas presencias fueran sus aliadas, cuidándola y protegiéndola de cualquier mal. No obstante, nunca se investigó más allá. Nadie quería remover el pasado de la casa, ni averiguar si realmente había algo enterrado cerca de la entrada. Simplemente lo aceptaron como parte de la historia del lugar, como si lo que había ocurrido durante la guerra se hubiera quedado atrapado entre sus paredes, pero no lo suficiente como para causarnos un daño evidente. Después de la muerte de mi abuela, la casa fue vendida, y aunque nunca volvimos a hablar de lo que allí sucedió, siempre me quedé con la duda. ¿Realmente había algo sobrenatural en Cairnhill? ¿O eran solo las historias y el miedo al pasado lo que nos hacía percibir esas cosas? A veces, me pregunto si los nuevos propietarios han sentido lo mismo, si han notado esos pequeños detalles que nosotros vivimos durante años. Porque aunque ahora Cairnhill ya no forma parte de nuestra familia, sé que su historia sigue ahí, oculta en las sombras de sus antiguas paredes.